the broken hearted. The silent prayer for the fate departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. Bienvenidas, bienvenidos a Mental Code. En esta oportunidad hablaremos de la psicología en el ámbito forense, contenido que está realizado justamente para nuestra entidad y para aquellas personas que estén interesados en esta área de la psicología. En esta ocasión hablaremos de los roles de la persona profesional en psicología jurídica y forense. Y para ello es importante que nosotros podamos conocer de manera general qué características son aquellas competencias que tendremos como profesionales en esta área, en cada uno de los aspectos que guarde relación con el tema legal. Para ello, pues haré un breve repaso de algunos otros aspectos de la psicología jurídica para después abordar con mayor especificidad sobre el tema de la psicología forense, que es el tema que nos atañe como tal. Pues el derecho administrativo será justamente una de las características de las que corresponde la psicología jurídica. Y para esto, obviamente, esta área de la jurisprudencia hablará, obviamente, de los aspectos más específicos que tengan que ver con los aspectos que con su nombre lo indica, tendrán que ver sobre los temas administrativos, realizando informes y evaluaciones que tengan que ver con el tema de ley de dependencia, proceso de recursos ante decisiones en el tema administrativo como tal, y aspectos que pudieran estarse realizando o existiendo sobre demandas administrativas públicas en los que pudieran existir formas de violencia como el bullying, el mobbing y otros informes y recomendaciones sobre la selección y valoración y cualificación del personal para que estos puedan ser inmersos a esta área. También, obviamente, sobre los ascensos y otros procesos de recursos ante las decisiones de la administración pública. Tendremos también en el ámbito del derecho civil, pues aquellos aspectos sobre informes de esterilización y reasignación de sexo. En algunos otros países como Colombia esto está dándose cada vez con mayor auge por los derechos de personas con identidad sexual diferente. Informes sobre internamiento no voluntario, si es que esto existiera, incapacitación civil, y aspectos sobre la conservación de competencias civiles, es decir, conocer la capacidad para poder emitir un testamento, para conducir un vehículo, para manejar o administrar para sí mismo un tema de medicación, saber el consentimiento para tratamientos, para someterse a ensayos clínicos, para poder desarrollar un matrimonio. Tendremos también
valoración de daños y secuelas, de manera que tengan que ver con terrenos, que tengan que ver con bienes muebles e inmuebles que guardan relación con el derecho civil. Tendrán una valoración del daño moral, ¿sí? Y se podrán hacer el tema de autopsia psicológica en este ámbito civil cuando algunas de estas características de las que hemos podido comentar, pues estuviesen pues en duda y que la persona que haya fallecido hubiera realizado el consentimiento de alguno de estos aspectos o se haya revisado las competencias civiles, esta capacidad que hemos dicho hace un momento, pues si la persona que ha fallecido ha incurrido en alguno de estos actos del derecho civil y que tal vez tuviéramos la duda de si su salud mental pudiera ya haber estado trastocada y que obviamente no lo hubiese hecho con la conciencia y voluntad que corresponde. En el caso del derecho laboral, vamos a revisar justamente el sentido de que deberemos realizar valoraciones sobre la incapacidad, sea esta transitoria, con un tema de psicopatología y daño cerebral, que estuviese trastocando el tema laboral, la valoración del estrés laboral, la incapacidad laboral permanente, ya no transitoria, igualmente de algún aspecto psicopatológico y daño cerebral, valoración de algún tipo de contingencia laboral asociada a la incapacidad transitoria o permanente, ¿sí? Y la situación de maltrato en las organizaciones, el mobbing, el acoso sexual, entre otros. En el tema del derecho de familia, deberemos realizar evaluaciones que permitan conocer la competencia parental y la parentalidad, revisar la idoneidad de los procesos de acogida y de adopción, la separación y divorcio por enfermedad mental o consumo de alcohol u otras sustancias, el estado emocional y la adaptación que pudiera estar teniendo en el ámbito familiar, el régimen de guardia y custodia que pudieran estarse discutiendo, los cambios de lugar de residencia de la familia, aspectos de interferencia parental, es decir, estas opciones que suelen ocurrir cuando uno de los progenitores pone a los hijos a favor suyo y en contra del otro progenitor, dificultando las relaciones intrafamiliares, y aspectos de riesgo de maltrato físico, psicológico, sexual, bueno, y abandono. El tema sexual, pues especialmente irá hacia el tema más forense como tal, ¿sí? Pero puede ser conocido para después ser derivado hacia el tema del derecho penal. Ahora sí, ya llegando al rol de la psicología forense, que es lo que nos atañe como tal, ¿qué haremos nosotros? La valoración de la imputabilidad, es decir, poder saber si la persona, en el caso de las personas imputadas o investigadas, tiene la capacidad cognitiva y volitiva, es decir, la conciencia y voluntad que hemos estado diciendo, y que corresponde al hecho de saber si sus funciones mentales estuvieran alteradas, no solamente en un diagnóstico previo, sino especialmente que pueda de alguna manera investigarse respecto a los hechos que se están investigando y que saber si es que de alguna manera en esa investigación se pueda presumir o inferir de si es posible conocer si había la alteración de las funciones mentales superiores al momento de los hechos que se investigan. La valoración de riesgo, anteriormente denominada predicción de peligrosidad, pues es sumamente importante a considerar,
La evaluación de enfermedad mental sobrevenida y cuáles podrían ser sus consecuencias. Propuestas de medidas alternativas que pueden estar también centradas en el ámbito penitenciario. Y determinación de perfiles criminológicos por parte de los profesionales de psicología forense. En el caso del derecho a las víctimas, pues la evaluación de las secuelas emocionales y psicológicas, lo que denominamos el tema del daño psicológico, la evaluación de la determinación de la estructura de personalidad como un factor de vulnerabilidad de la víctima, la valoración de la técnica del relato o llamada credibilidad del testimonio, que es como se conoce comúnmente, y la valoración del riesgo de violencia, ¿sí? Esta probabilidad de que pudiera existir algún hecho de naturaleza violento que se podría predecir a un futuro cercano, a manera de probabilidad, por supuesto. Entonces, cuando entonces hemos podido revisar algunos de estos, y en especial de estos dos, pues vamos a poner algunos ejemplos específicos como hemos tratado de ver como tal. En derecho de los imputados hemos tenido algunas valoraciones sumamente importantes en donde algunas personas estarían siendo investigadas en un tema judicial penal. Y el hecho de una persona que aparentemente ha dado muerte a un familiar suyo, ¿sí? Y en este caso, su madre, en donde de alguna manera, pues, esta se encontraba en eh, la hacienda en donde normalmente solían permanecer y que por el viaje del padre de familia, el esposo de la señora, padre de la persona investigada, pues hacía que ella se encontrara sola como tal. Y al momento de los hechos, la persona imputada, la persona investigada, presentaba un antecedente médico de un año atrás, en donde había tenido justamente un accidente en una moto, razón por la cual, al no tener su casco, este accidente requirió justamente de una intervención quirúrgica bastante fuerte, bastante agresiva, en algunos aspectos de su lóbulo frontal, donde obviamente tenemos algunos aspectos en donde de alguna forma eh, existe la modificación de algunos aspectos de conducta, mayor agresividad, menor control de los impulsos, entre otros temas de juicio. Por esta consideración, esta persona tendría un trastorno de personalidad orgánico, el cual pues fue diagnosticado, pero que la familia de alguna manera, especialmente la madre, consideró que no era de riesgo para sí. Al momento en que esta persona se encontraba justamente con la persona oxista, pues habría recibido algunas visitas de unos familiares, quienes empiezan a libar, a consumir alcohol, y pues esta persona, a pesar de su operación y del tratamiento farmacológico, y obviamente tener por parte de los médicos algunas indicaciones, entre ellas el no ingerir bebidas alcohólicas, esta persona hace caso omiso a ello, ¿sí? Y por supuesto comienzan pues con esta ingesta, la cual había sido bastante fuerte, y pues la señora, al ver que se van quedando a altas horas de la noche y haciendo bulla, pues la señora los
envía a que vayan a descansar y pues se encontraba bastante molesta por la bulla que realizaban y pues empieza a reclamarle a su hijo del por qué está bebiendo, sabiendo que no puede ni debe hacerlo, y entre otras cosas. Cabe indicar que entre los antecedentes que la familia logra indicar, pues esta persona que daría muerte a su madre, una persona de 47 años, y pues habría tenido entre los antecedentes familiares formas de corrección inadecuada por parte de los progenitores, especialmente de la madre, quien pues obviamente casi le doblaba la edad. eh, Había sido bastante punitiva en la niñez y en la adolescencia de la persona investigada. Indicaban los familiares que cuando ella se enojaba, pues eh, cogía y utilizaba cualquier objeto cercano para golpear a su hijo. Eh, Entre ellos, pues, era un bastón que ella utilizaba, ¿sí? Y esto hizo que, pues, el día de los hechos volviera a ocurrir esto, empezara a golpearle a su hijo, y al momento en que esta señora realiza esto, pues, obviamente, esta persona que tiene este trastorno orgánico, que no puede controlar su ira, su enojo, pues, tomaría un cuchillo y pues acabaría con la vida de su madre. Y es importante indicar que pues esta persona en ningún momento realiza actos precautorios, es decir, en ningún momento busca ocultar ni el arma, ni ocultar el cuerpo. eh, Sale de la casa porque tenía que realizar algunas actividades en la tarde, ¿sí? Luego de recuperarse del malestar del haber bebido en la mala noche, y va con la ropa ensangrentada justamente hacia un poblado cercano en donde habían algunos familiares, y cuando le preguntan qué ha ocurrido, pues él muy tranquilamente les ha comentado que su madre no le molestará nunca más. Obviamente, estos familiares, al ver horrorizados esta escena y al escucharlo con tal frialdad emocional, a una total aplanamiento afectivo, pues llaman a la policía, y cuando es detenido, pues se hacen todas las pruebas necesarias, y él los lleva sin ningún reparo y muestra por completo absolutamente todo eh, lo que correspondía pues a la escena del crimen, ¿no? Y en ningún momento trata de cambiar la versión. Esta persona va comentando todo este tema. Es detenido de manera flagrante y, por supuesto, posterior a algunas semanas, se solicita la valoración psicológica, y pues para ello la familia presenta la documentación médica existente, que pues nos indica directamente todo lo que ha ocurrido, y que esto nos habla de que esta persona no tenía la capacidad cognitiva eh, como tal. De hecho, su juicio se encontraba alterado, es decir, él narraba el hecho como si estuviese contando cualquier cosa sin entender la ilicitud del hecho que había cometido, ¿sí? Y que esto de alguna manera permitía eh, que podamos entender que la persona no podía ser juzgada, ¿sí? Pues sería absurdo que existiendo un trastorno orgánico como parte de este trastorno de personalidad, eh,
el cual imposibilitaba la conciencia y voluntad plena de esta persona, pudiera ser juzgada como tal. Y por ende, pues, fue colocado inicialmente en un centro psiquiátrico, ¿sí? Por un corto tiempo hasta que estuvo mucho más estable y posteriormente existió un arresto domiciliario, ¿sí? Con algunos familiares, unos hermanos que se harían cargo de esta persona como tal. Otro ejemplo en donde pues es importante eh, considerar eh, tanto la predicción de riesgo, la valoración de, como tal del riesgo y la determinación de perfiles criminológicos, eh, eh, tendríamos como ejemplo, pues, algunos casos que ya han sido juzgados sobre temas de femicidio. Uno de ellos, hace poco que se pasó a la audiencia sobre un caso de las 113 puñaladas, en donde pues de alguna manera la persona que se encontraba siendo juzgada habría estado en alto consumo de alcohol. No obstante, los antecedentes de tolerancia a la sustancia, al alcohol como tal, pues junto con una hipersexualización, junto con algunos factores de antecedentes de violencia contra la mujer, tanto hacia su pareja como en otras personas de su pasado, eh, algunas características de algunas distorsiones cognitivas discriminatorias hacia el género respecto a una hija que tenía justamente versus su hijo varón, eh, hacían ver justamente que esta persona, en cambio, a pesar de este posible consumo, pues indicaba de que al momento de los hechos tenía total conciencia y voluntad. En este caso, el hecho se da que al momento de encontrarse en un centro de tolerancia, había estado consumiendo alcohol, había acudido y había estado contratando el servicio ya de dos personas trabajadoras sexuales, hasta que ve a una de ellas y le pide esta tercera eh, acudir al domicilio en donde él se encontraba para pasar la noche. En ese sentido, es importante indicar que la persona trabajadora sexual se encontraba laborando junto con su hija, ¿sí? En el mismo centro como tal. La hija le indica que no le da buena espina a este señor, pero la madre indica que requería de algunos valores para poder cubrir los estudios de sus hijos más pequeños. Razón por la cual accede, da el valor de su tarifa y quedan de acuerdo, salen del lugar y justamente gracias a las cámaras de seguridad del lugar en donde esta persona trabajaba y en donde tenía acceso para quedarse a descansar, a pernoctar, pues se observa que esta persona es capaz de colocarse de retro sin ninguna dificultad. Y parquea bien el automotor, salen justamente, cierra la puerta, minutos después, pues iniciaría el tema del acto y se conoce justamente de una gresca, muchos vecinos escuchan de que habían gritos, golpes de alguien cercano en el barrio y empiezan a escuchar los gritos de una mujer, gritos desesperados, eh, en donde pues esto alerta y llaman
justamente los vecinos a la policía. Al momento de que la policía llega, pues ingresan justamente al momento de percatarse de un cuerpo sin vida a lo lejos. Al ingresar, pues ven toda la mancha hemática eh, o lago hemático existente justamente, producto del hecho como tal, donde pues se encontraba la ropa de la oxisa, pues doblada en una parte cercana al cuerpo, eh, el cuerpo pues con varias puñaladas, 113 para ser un poco más exacto, y pues empiezan a escuchar que una persona está trepando pues las mallas de este local, de esta mecánica, llega hasta la parte superior del techo, eh, intenta escapársele, no obstante la policía logra detenerlo, ¿sí? Y para lo cual llegan y hacen la detención y llegan obviamente al centro en donde debe ser detenido. Esta persona dice que no recuerda absolutamente nada hasta que al otro día se despierta en la celda, ¿sí? Y lo cual no era concordante con los hallazgos conductuales y comportamentales de la escena del crimen. El hecho de haber llegado y haber colocado el carro sin ningún problema, el hecho de que incluso intentar escapar de la policía, ¿sí? Incluso que la policía, los compañeros hayan indicado que al momento de la detención, él no dejaba de decir que la había matado, eh, porque él no quería hacerlo. Hablaba justamente de esa conciencia en la que sí era posible. La predicción de la peligrosidad a través de los antecedentes y dentro de algunos perfiles justamente de personalidad y psicopatología calzaban como tal para una persona pues con características eh, femicidas. Eh, que guardaba relación con un ataque sexual hacia una mujer. Y entre esas características se encontraba un rasgo de personalidad obsesivo-compulsivo, que es un rasgo característico de algunas personas femicidas como tal. Esto nos ayuda justamente a ir acercándonos un poco a aquellas características, a aquellos aspectos que es importante que nosotros podamos conocer sobre algunos aspectos del rol de la psicología forense con estos dos casos que he podido relatar. En el caso de las víctimas, pues indudablemente el daño psicológico puede estar o no presente en las valoraciones como tal. En algunos casos, como por ejemplo, niñas que pudieran ser agredidas sexualmente por parte de un miembro de la familia, en este caso un padre, ¿sí? En donde de alguna forma iniciaría una victimización, ¿sí? A través de estrategias de abordaje, como son la, la normalización de estos hechos, incluso la persona agresora, el padre de familia, empezaría a normalizar esto, indicando pues que a ella le realiza esto porque la quiere, la ama mucho, ¿sí? Y que esto no hace con sus demás hermanos o hermanas, ¿no? Que ella es especial. Y por supuesto, al momento de empezar a brindarle de alguna manera algunos beneficios, como el hecho de que no sea castigada, como el hecho de que se le dé permiso, se le compre más obsequios, entre otros, fue generando que cada vez esta sensación extraña que ella sentía se disminuya gracias a los beneficios secundarios que podía estar teniendo. Indudablemente, pues el daño psicológico al inicio
era inexistente. No obstante, pasado el tiempo, pues la niña empieza a percatarse, gracias a la educación sexual brindada en su escuela, pues a percatarse de que está siendo víctima de un delito sexual y pues cuenta no a la madre, sino a una tía, puesto que había relatado previamente a su progenitora y esta, pues, de alguna manera, eh, la había culpabilizado, la había criticado, ¿sí? De este accionar cuando era él, su pareja, el que había estado cometiendo esto y no ella. Es sumamente importante allí, pues, percatarnos de la necesidad de hacer líneas de tiempo adaptativas, es decir, conocer cómo se encontraban antes de los hechos, ¿sí? Cómo se encontraban durante los hechos y cómo se encontraban después de los hechos. Eh, Siendo estas tres líneas las básicas. En este caso, fue necesario hacer una línea de tiempo anterior a los sucesos de naturaleza sexual y una línea adaptativa al momento de los primeros años en donde estaba normalizado y no había el daño, y hacer una línea al momento de que la niña se percata ya a una edad un poco más grande, o entre 8 y 10 años, de que esto estaba pasando y ahí empieza el daño como tal. Obviamente, pues el saber que esta persona que es su cuidadora primaria, que es en este caso su padre, y estuviese realizando esto, genera un trastorno de estrés postraumático, obviamente, porque la culpabilidad de no haber contado antes, de no haber tratado de frenar esto, de haber creído a su padre y darse cuenta de cómo la ha utilizado, ha sido sumamente importante de considerar, ¿sí? Indudablemente la parte médico-legista evidenciaría algunas señales físicas de un tema de violación, ¿sí? Que era importante a considerar. Cuando en cambio el daño psicológico no aparece, como en casos de adolescentes, en donde una persona extraña y cercana a la víctima, vecinos, conocidos u otros, o personas que hubieran conocido a través de redes sociales y que estos adultos tuvieran contacto con la adolescente y pues esta fuese seducida, enamorada, ¿no? Pues indudablemente cuando se entera la familia de lo que está pasando y coloca la denuncia, obviamente, pues esta familia no que coloca la denuncia quiere ir hasta las últimas consecuencias y la adolescente buscará no generar alguna dificultad o problema a su amor, a su pareja, entre comillas, ¿no? Entendiéndose que una adolescente no tiene la madurez emocional, cognitiva, para poder brindar un consentimiento. Y esto es sumamente importante que nosotros podamos entender y comprender. Esto de que un adolescente pueda estar quitándole el novio a una mamá, nos habla de un sistema de creencias discriminatorio hacia el género femenino, porque es el adulto el que está seduciendo al adolescente, ¿sí? Como tal, ¿sí? Así que es sumamente importante tener cuidado con la manera en cómo describimos la dinámica que está pasando, entendiéndose que hay que darle la simetría de poder, puesto que una persona adulta pues va a tener mucho más beneficios y va a tener más estrategias para tratar de vulnerar, ¿sí? A esta persona adolescente que quien cree ya tiene las capacidades completas para decidir, cosa que no es así. Y veremos ya al final del curso algunos tests que nos permiten incluso medir esta madurez emocional, entre otros aspectos.
No obstante, existiendo o no un daño psicológico, es importante que nosotros sepamos que hay estrategias para poder solventar esto, como la utilización de algunos test multifuentes que permiten la valoración de estas personas a través de informantes, que pudieran registrar lo que pudiera estar ocurriendo, lo que pudiera estar pasando. Adicional a este daño psicológico, pues es importante considerar en el tema de abuso sexual infantil, guarda tal relevancia porque entre los delitos sexuales es uno de los más complejos de probar, puesto que no existe o no deja una huella física como tal. Indudablemente es la palabra del uno versus el otro, ¿sí? En donde de alguna forma, pues este abuso sexual infantil, entre sus condiciones está el que no exista testigos, ¿sí? Y esto dificulta enormemente toda la realización, por lo que la credibilidad del testimonio, el cual deberá realizarse a través de una entrevista forense en cámara de Gesell, en donde pues el profesional habrá hecho previamente la revisión del expediente, habrá determinado o no la existencia de algún daño psicológico y que con toda esta información podrá hacer que la entrevista se direccione a obtener la mayor cantidad de detalles a través de un relato libre, ¿sí? Y que vaya realizando después preguntas abiertas y que vaya cerrándolas poco a poco, ¿sí? Según, pues, los protocolos que corresponden, como por ejemplo el protocolo de Michigan o el protocolo de Niche, que son utilizados comúnmente como entrevistas para este tipo de aspectos. Un protocolo ecuatoriano que tenemos actualmente de escucha activa, ¿sí? Que está contextualizado en nuestro país, justamente por parte de UNICEF, ayudará en el tema de la entrevista para la credibilidad del testimonio. Si existen pues los criterios suficientes, utilizando las técnicas como el SVA o el CBC, incluyendo dentro de este SVA, que es la validez de alegaciones de los relatos, pues los criterios de validez y lo que se denomina el CBCA también, ¿sí? Algunos criterios adicionales justamente existentes para estos casos, pues podremos determinar, ¿sí? Junto con la entrevista especializada, la posibilidad de realizar esta pericia. Adicional a ello, pues hablaremos de cómo al momento de que nosotros realizamos cualquier tipo de valoración psicológica, sea por temas de violencia doméstica o violencia de género, pueda ser de naturaleza sexual o cualquier otro aspecto. Y cuando hablamos de la evaluación psicológica de una presunta víctima, pues el poder determinar su personalidad y que ésta pueda haber generado una vulnerabilidad para que sea más fácil el cometimiento del presunto delito es sumamente importante a considerar, ¿sí? Algunos aspectos como el tipo de personalidad dependiente y el histriónico son dos rasgos de personalidades que se ha analizado dentro de un perfil victimal, ¿sí? A través de una técnica llamada autopsia psicológica. Un estudio que hemos hecho con una compañera o colega anteriormente pasante, pues con lo cual se graduó, revisando 10 casos como tal, ha permitido explicar este tipo de aspecto en donde la personalidad era una característica de vulnerabilidad. Finalmente, la valoración del riesgo de violencia, esta predicción futuro, pues en la violencia doméstica, para prevenir, pues de alguna manera, el tema
de los homicidios y para, obviamente, poder describir, entre otros aspectos, cuán probable es que esta persona vuelva a cometer otro acto agresivo contra la presunta víctima, y cómo los actos que ya han existido la han puesto en un alto riesgo, pues a través de escalas como el SARA o el EPVR, pues entre otros, permitirán justamente que nosotros podamos describir qué aspectos importantes pudieran existir, como por ejemplo la utilización de objetos, que estos pudieran ser como un arma o un objeto contundente, el hecho de que pudiera existir agresiones frente a familiares o hijos, amenazas de muerte previas, la separación anterior de la pareja, e incluso el hecho de que de alguna manera exista también las agresiones a través de celos, a través de algunas formas de control, también el hecho de que pudiera o no existir antecedentes patológicos en la persona agresora, la dependencia emocional como un aspecto que estuviese en la víctima, también que existiera una orden de alejamiento y que esta no se estuviese respetando, podrían ser algunos factores bastante repetitivos que aparecen y que son de alto riesgo. No obstante, independientemente del rango de nivel de riesgo que pudiera tener, la complejidad de esta valoración, de este tipo de valoraciones, conlleva el hecho de que no necesariamente los factores de mayor nivel van a indicar que necesariamente hay un mayor o un alto riesgo de violencia. Puede existir otros factores de mediana o de baja intensidad que pudieran estar y darse una valoración de riesgo incluso fatal. Entonces, no obstante, sabemos bien que mientras más cantidad exista, mientras el puntaje sea mucho más alto, más probabilidad hay de que esto sea muy riesgoso para la vida o la integridad física, psicológica, sexual de la persona. Razón por la cual, pues, indudablemente habrá que tener los cuidados necesarios. Sí, con estos ejemplos que hemos podido clarificar, hemos podido hacer conocer de una manera mucho más amplia los roles que tiene justamente las y los profesionales de la psicología en el ámbito forense, o de los psicólogos ya forenses, si tienen ya una formación mucho más especializada, que es justamente el ideal. Give it to me like